¿Qué tal, gente bonita y amantes del buen deporte? El día de hoy les traigo un video bastante especial. Algo diferente, pero sé que a muchos les podrá gustar. Sobre todo a las seguidoras del canal. Hoy les traigo la historia del vóley peruano. Todo lo que necesitas saber, su historia, sus orígenes, cómo estamos actualmente, etc. Sin nada más que añadir, ¡vámonos! Primero vamos con un poquito de historia. El voleibol fue creado bajo el nombre de Mintonete. Se creó el 9 de febrero en el año 1895 en los Estados Unidos de América. Su creador fue el director de educación física de la IMCA, William G. Morgan. La idea original era crear un juego que se podría jugar en interiores, algo parecido al básquet. El vóley consiste en enfrentar a dos equipos de 6 jugadores en cada uno, separados por una red, haciendo que se pasen el balón de un lado para otro en máximo 3 toques. Lo normal es usar los brazos y las manos, pero puedes usar cualquier otra parte del cuerpo, está permitido. Su internacionalización llegó primero en Canadá, donde llegó en el año 1900, y unos años después llegó a Asia. Llegó a Europa durante la Primera Guerra Mundial y fue aquí donde se hizo bastante conocido. En 1947 se formó la Asociación Mundial de Vóley en París, y en 1964 se hizo un deporte olímpico y se quedó como lo conocemos hasta el día de hoy. A lo largo de la historia se han creado varias variantes de este deporte, como lo son el vóley playa, el vóley sentado, el cachibol, el fútbol, bastante popular en Brasil, o el watervóley. Ahora les hablaré de cómo llegó al Perú. Fue en el año 1910, durante el gobierno del expresidente Augusto B. Leguía, en donde se trajeron a dos grandes educadores para que enseñaran el vóley en nuestro país. Estos dos grandes profesores fueron Joseph Loukey y Joseph McKnight, y en el año 1942 se formó la Federación Peruana de Voleibol. Pero lo bueno recién llegaría en el año 65, con la llegada del entrenador japonés Akira Kato. El entrenador Akira Kato tenía una preparación muy fuerte para la época. Era una mezcla entre el juego rápido de Asia y la potencia que había en Europa. Su primera gran hazaña del Perú en este deporte se llevó en el Sudamericano de 1967, en donde Perú pudo derrotar por primera vez en su historia a la selección de Brasil. A nivel mundial, el Perú logró destacar en los Juegos Olímpicos de México 68 y en la primera Copa del Mundo de 1973. En las dos competencias obtuvieron el cuarto lugar. Bastante respetable para mí. De todo el equipo repleto de grandes jugadoras, hubieron dos que fueron las más destacadas, por así decirlo. Estoy hablando, claro, de la gran Lucha Fuentes y Ana Cecilia Carrillo. Estos años fueron buenos, claro, pero no se comparaban en nada a lo que estaba por venir. Ahora les contaré una historia que traerá muchos buenos recuerdos a bastante gente, y si no la conoces te hará sentir un orgullo inmenso por tu país que no se compara con casi nada. Prepárense porque les voy a contar sobre la época dorada del vóley peruano. Por desgracia, esta época dorada empieza con un suceso lamentable. Hablo de la muerte del entrenador Akira Kato. En su reemplazo se trajo al histórico entrenador surcoreano Mambo Park. Su primer gran logro fue obtener el subcampeonato en el Mundial Juvenil de México 1981. Un año después se obtuvieron el segundo lugar nuevamente, esta vez en el Mundial de 1982, realizado en Perú. En este mundial tuvieron un paso inolvidable, ganándole a las selecciones de Brasil, Bulgaria, Japón y a la favorita de ese entonces, Estados Unidos. Fue un partido inolvidable para mucha gente, debido a que fue en las semifinales. Lamentablemente para las jugadoras, les tocó ante China en la final y perdieron por 3-0. Pero no había nada que reprocharle a estas increíbles chicas. Transcurrido un tiempo, quedaron en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Aquí logró vencer a grandes rivales como lo fueron Canadá y el país de su entrenador, Surcorea, un partido bastante peleado. El no haber ganado una medalla olímpica pudo haber bajoneado a cualquier equipo. Sin embargo, en la selección peruana no fue así. Esto le sirvió como motivación para llegar con más fuerza al Mundial de Checoslovaquia. Para estas instancias, Perú ya era de las mejores selecciones del mundo en lo que voleibol se trataba. Muchos países rogaban para que no les toque jugar contra Perú, ya que sabían que si les tocaba significaba peligro. Significa peligro. En el Mundial de Checoslovaquia en el año 86, Perú obtuvo la medalla de bronce. En este torneo le ganó a selecciones como Brasil, nuevamente, Cuba, en un partido bastante peleado, Alemania,
Corea del Sur e inclusive a la anfitriona Checoslovaquia. Pero para mal de todos, nuevamente se toparon contra la selección de China, que los eliminó en semifinales. Obtuvieron la medalla de bronce después de ganarle a Alemania nuevamente en el tercer lugar. Y es así como llegamos al momento más recordado de la historia del vóley peruano. Estoy hablando de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. El equipo peruano tenía una mezcla de agilidad, velocidad y técnica asiática, y con la garra y agilidad que caracteriza a cualquier peruano. Para el inicio de este torneo, Perú le pudo ganar a las selecciones de Brasil, Estados Unidos y se llevó su revancha contra la selección de China. Sí, la selección de China que tanto había hecho sufrir a la selección peruana en años anteriores. Cabe recalcar que China en este momento era bicampeona mundial y campeona olímpica. En semifinales, Perú logró ganarle a la selección de Japón, en un partido bastante reñido. Y esto les daba la oportunidad de por primera vez en toda su historia jugar una final olímpica en lo que vóley se trata. Este campeonato se definiría ante una increíble y formidable Unión Soviética. Este partido se jugó el 29 de septiembre. La URSS era clara favorita, ya que tenía experiencia previa en lo que se trataba finales olímpicas. Pero eso no asustó para nada a las voleibolistas peruanas, que salieron con todo y lograron ganar los dos primeros sets. La gloria estaba más cerca de lo que pensaban. Lamentablemente, una experimentada Unión Soviética, como lo había dicho antes, supo manejar el partido y voltearlo en un 3-2 final. A pesar del mal sabor de boca y de la tristeza de ese momento, nadie pasó por alto que este era el mayor logro que se había obtenido en las Olimpiadas en lo que se respecta a un deporte popular del país. Inclusive tuvieron dos reconocimientos en ese mundial. Obtuvieron el mejor número de bloqueos, un récord histórico en ese momento, y tuvieron en sus filas a la mejor jugadora de ese torneo. Hablo claro de la zurda de oro Cecilia Tait. Esto no pasó por alto por el Perú, quienes lo recibieron con reconocimientos y como lo que eran realmente, unas leyendas. A pesar de yo no haber vivido esa época, es un hecho muy recordado por todos y todas. Inclusive tantos años después, pareciera fresco el recuerdo de esta selección cuando lo escucho hablar de mi madre, de mis tías o de mi abuela. Un saludo para ellas. Si no me creen, en el año 2019 el Complejo Deportivo del Callao estuvo a un paso de llamarse Complejo Deportivo Mambo Park debido al fallecimiento de este entrenador en el año 2019, que en paz descanse, quien después de este logro pasó a ser un peruano más. Un dato curioso fue que en el año 2010 se hizo una serie relatando este suceso. Esta serie relataba la historia de 5 de las 12 jugadoras que hubieron por esa época. Te relataban cómo llegaron a la selección, cómo fue su historia y cómo fue su experiencia en los Juegos Olímpicos del 88, con un poco de trama innecesaria, pero bueno, es serie peruana, no esperen mucho. Esta serie trajo muchas alegrías a las familias peruanas que pudieron recordar cómo fue vivir este momento en su época, y a los jóvenes como yo que no lo habíamos vivido, nos hizo sentir una parte de lo que se vivió en ese tiempo. Pero también generó un poco de polémica, ya que el mismo Mambo Park pidió que se cancelara la serie. Él decía que no representaba la realidad de lo que había pasado en esa época. Esto debido a sus tramas innecesarias y a sus personajes ficticios. Si llegaste a ver esta serie en su época, dime qué te pareció, y si no, pues bueno, ya te resumí lo más importante, no hace falta que la veas. Luego de estos logros vinieron años oscuros para el vóley peruano, ya que ningún entrenador podía replicar lo que pasó con la generación dorada de Perú en los años anteriores. Por lo tanto, vino una decadencia del vóley peruano. A pesar de todo, logró clasificarse al Mundial de Japón en el año 2010, donde tuvo un rendimiento regular y quedó en el puesto 13 de este certamen. Se empezó a oler un cambio cuando una de las exjugadoras de las mejores épocas tomó el mando de las selecciones juveniles. Estoy hablando, claro, de la entrenadora y ex medallista olímpica Natalia Málaga, quien en su primer torneo obtuvo el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2010, llevados a cabo en Singapur. Ella fue elegida para suplir al entrenador de la selección mayor y con ese equipo logró ganar la medalla de oro en el campeonato sub-23 de los Juegos Bolivarianos llevados a cabo en Perú. Luego de esto se logró poco o nada en el ámbito internacional. Actualmente el vóley en Perú se mantiene a buen nivel, pero no está ni cerca de lo que se logró en años anteriores. Durante su historia la selección peruana obtuvo varios logros, como lo son el más importante y el que ya mencioné antes, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, una medalla de plata y una de bronce en el Campeonato Mundial, 5 de plata y 3 de bronce en Juegos Panamericanos, y por último, y el más sorprendente de todos, 12 medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce en 32 ediciones de Campeonato Sudamericano que se realizaron. La última vez que la ganó fue en el 93 y en su última participación, que fue en el 2019, obtuvo la medalla de bronce. A lo largo de la historia hubieron una infinidad de voleibolistas peruanas, pero aquí te traigo 10 de las que fueron para muchos las mejores de la historia. Ojo, no están en ningún orden de que una es mejor que otra, solo son las que para mí y para la revista Panamericana World fueron las mejores voleibolistas peruanas. La zurda de oro Cecilia Tait, Gaby Pérez del Solar, Natalia Málaga, Luisa Lucha Fuentes, Mercedes Meche González, Rosa García La China, Cecilia del Risco, Gina Torrealba, Ana Cecilia Carrillo y Raquel Chumpitaz. Si quieres saber un poco más de ellas te dejo aquí en el comentario fijado el link de donde saqué la información. Muchas veces se interpreta al vóley como un deporte de mujeres, ya que quienes más lo practican son mujeres. Pero no cabe duda que a lo largo y ancho del mundo
Hay selecciones masculinas de vóley y el Perú es una de ellas. A nivel internacional, sus logros más importantes fueron el puesto 14 en el Mundial de 1964, un cuarto lugar en el Sudamericano del 2014 y una medalla de bronce en el Sudamericano del 51. En su último torneo que participaron, quedaron quintos en el Sudamericano de 2019. Vaya, sin duda hacer este video fue toda una aventura. Tal vez no sea tan seguidor del vóley, pero me gusta la idea de tener un deporte tan competitivo a nivel mundial y que mi país estuvo en lo más alto en algún momento. Pero me incomoda y hasta me enoja la idea de que no tenga el apoyo necesario como en otros países. Para empezar, la liga de vóley peruano está muy infravalorada, tanto por el IPD como por muchos peruanos. Lamentablemente, a pesar de todo lo que te conté, no hay mucha gente que siga este deporte. Otra cosa es que, después de la pandemia, no hubo un protocolo claro de cómo se reiniciaría el vóley peruano y solamente se jugó un pequeño campeonato para que las chicas no perdieran actividad física. Todos los deportes deberían ser igual de apoyados. De esta manera podríamos crecer deportivamente a nivel mundial. Espero que después de este video te motives a ver, aunque sea un poco, de vóley peruano. Este deporte es, sin duda alguna, uno de los más trascendentes de nuestra historia y no podemos dejar que este quede en el olvido. Ahora que estamos cada vez más cerca a que se inicie la liga de vóley, te invito a que le des una oportunidad. Sé que no te arrepentirás y pasarás un buen momento si es que te gusta tanto el deporte como a mí. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor házmelo saber con un clic en el botón de me gusta de aquí abajito. Y no olvides de suscribirte y darle a la campanita para que estés pendiente de cada vez que suba un nuevo video. También comparte este video para que la gente recuerde los buenos momentos del vóley peruano. Te invito también a que me sigas por mis otras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. En todas me encuentras como FernanGolVP. Subo contenido de deporte también en ellas y sé que te podría gustar. Desde aquí les hablo Fernando, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!